Con respecto al rendimiento para juegos, primero vamos a revisar la calificación que tenemos en Antutu. Tenemos 328.000 puntos, un puntaje decente para una tableta gama baja, gama media como esta Teclas T60. Pero si vemos en los detalles de esta calificación, vas a ver que tenemos un puntaje de evaluación de la GPU de solamente 24.000 puntos, un puntaje que está muy por debajo de una tableta gama media. Se podría considerar que esta GPU de este procesador no es tan bueno. Pero si vemos el rendimiento de la CPU junto con la de las memorias, vemos que sí, efectivamente es el puntaje de una tableta gama media. Aunque las características específicas de la memoria no se ven exactamente en la aplicación Antutu, tampoco se ven en la aplicación DevCheck. No te dice si es que, bueno, no te dice qué características tiene, pero sí lo vamos a poder ver en la misma página de Teclas, que la memoria es LPD DDR5 y el almacenamiento interno es UFS 3.1. Y eso sí lo podemos comprobar en el test del almacenamiento que hace la misma aplicación Antutu, que nos da 44.800 puntos. Este sí es un puntaje de una tableta gama media e incluso de una tableta gama alta. Finalmente, toda esta información técnica se traduce en lo siguiente. Si quieres juegos que no requieren potencia gráfica, vas a poder jugarlos sin problemas. Por ejemplo, juegos de exigencia básica, Clash Royale funciona muy bien. Juegos con exigencia media, como por ejemplo Call of Duty, en donde vemos que podemos tener una configuración gráfica bastante buena. Te dice que puedes tener calidad gráfica muy alta y un cuadros por segundo muy alta también, aunque si es que subimos a máximo, la calidad gráfica se reduce a solamente alta, pero aún así ambas configuraciones son bastante buenas. Incluso puedes conectar tu mando Bluetooth o un mando de Xbox o PlayStation, como tengo yo en este momento mi Xbox, que lo tengo conectado por cable porque no tiene batería, pero va a funcionar de todas maneras. Vamos a ingresar a multijugador para hacer unas pruebas. No tengo en este momento forma de poder medir la tasa de cuadros, pero se mueve muy bien. Este jueguito tampoco consume tanta potencia gráfica o no exige tanta potencia gráfica. Así que la tableta va a ir de sobra con Call of Duty. Tres al hilo. Bueno, solo dos. Eso. No. Y listo, ganamos. Y por último, con juegos de exigencia gráfica alta como Genshin Impact, la tableta sí va a sufrir porque la GPU no es tan buena como vimos en la evaluación de Antutu. Así que aquí vamos a tener que esperar muchísimo para que, por ejemplo, cargue el juego. Comenzamos esta prueba en calidad gráfica muy baja, que es la que trae por defecto. En esta configuración es en donde todo se ve... La verdad que se ve regular, no se ve tan bien, pero por lo menos el juego ves que se puede mover bastante bien. La tasa de cuadros está configurada en 30 cuadros por segundo. Vamos a comenzar. Bueno, comenzamos con la elemental de Bennett. El mando no está respondiendo tan rápido, hay que presionar 2 veces para que pueda ejecutarse esa tarea. Sí se nota que está un poco pesado el juego y el mando no me está respondiendo tan rápido. Tengo que presionar varias veces para que pueda atacar, si no, a la primera no responde. Se sintió bastante pesado el juego, aunque se note que es fluido, no es tan fluido en realidad.
Ahora voy a configurar la calidad gráfica a un nivel medio, pero en esta configuración vemos que ya aparece como sobreacelerado, así que vamos a desactivarle la difuminación de movimiento y la densidad de personas y el bloom. Con esa configuración ya se nota que no fluye tanto el juego a pesar de haber desactivado la difuminación. Sí se nota que está un poco lento el juego. Aún así vamos a pelear. Vamos por mi Xilonen. No me responde el mando. Esta vez tengo que presionar todavía más veces. Y ves que se mueve todo muy lento. La batería se me está terminando. Aguantó casi todo el día con las pruebas que le estuve haciendo. Y mira, justo cuando ataca se ve muy lento. No es tan jugable en esta calidad, a pesar que le ha bajado ciertas opciones. Así que solamente vas a poder jugar en calidad mínima. Ahora vamos a configurar la calidad gráfica muy alta. A ver, para que puedas tener idea de cómo se va a comportar en esa máxima configuración. Vas a ver que esa difuminación de movimiento hace que se note demasiado lento. Y el personaje casi ni puede moverse por todo el entorno. Pero si es que aún así aceptas esa difuminación, vas a poder navegar por el entorno, pero un poco lento, así que voy a desactivarlo. El bloom también lo desactivamos, densidad baja y efectos también lo desactivo. Listo, lo dejamos a 30 cuadros. Mira. Ahí se puede aún así navegar por el entorno del mapa. A muy poca tasa de cuadros, eso sí. Y la reacción con el control remoto con las acciones tiene un leve retraso, no es al instante. Ahora lo que voy a hacer es aumentarlo de 30 a 60. Se nota que ha aumentado un poco la fluidez del juego, quizás unos 5 cuadros más, pero se nota que hay una leve mejora. Con esta configuración vamos a luchar. Listo, elemental de Bennett, vamos con mi Xianling. Todavía se siente un leve retraso en las reacciones, pero vemos que aún así, increíblemente la tableta puede cargar el juego, puede correr el juego. Pero lento, eso sí, o sea, gráficamente se ve bien, pero el mando responde demasiado lento. A menos que te acostumbres a jugar con esa lentitud y con esa baja reacción en el mando, puede ser que esté bien, pero creo que después de estas pruebas, dejarlo en la configuración mínima será lo recomendable. Así que esas han sido las pruebas básicas para esta tableta. Si quieres que pruebe algún juego en específico, escríbelo en los comentarios, yo hago la prueba y hacemos un video independiente solamente con juegos. Así que aquí hemos terminado la prueba con juegos para esta Teclast T60 AI.